En este tutorial vamos a conocer cómo realizar una tarea para múltiples elementos al mismo tiempo, de tal forma que nos ahorremos muchos pasos para crear una tarea desde cero. Para ello vamos a dirigirnos al menú de actividades y vamos a activar el primer menú que es de actividades para ver una lista completa de nuestras actividades. Y podemos darle al botón de nuevo y seleccionar aquí la opción que dice asignación múltiple de actividad, que vendría siendo lo mismo. Voy a cancelar aquí esta ventana, tocar esta opción que está aquí como una especie de acceso directo en nuestro menú. Dice lo mismo, nueva asignación múltiple de actividad. Cuando le damos allí se va a abrir esta ventana, que es una ventana de datos muy parecida a la que veníamos manejando en la parte de actividades estándares, porque tiene varios campos muy similares, solamente que menos cantidad. Aquí nosotros vamos a colocar aquí la tarea que nosotros vamos a realizar para múltiples elementos. En este caso, por ejemplo, digamos que vamos a realizar, por ejemplo, un cambio de bujías, que sabemos que está dentro del grupo motor. Y vamos a colocar aquí, por ejemplo, cambio de bujías, por ejemplo. Aquí en detalles colocamos los detalles técnicos de la tarea como tal. Por ejemplo, realizar el cambio de todas las bujías del motor, por decir algo. Seleccionamos si es preventiva o correctiva. Y este estatus que está aquí no es el estatus de la actividad, es el estatus con que va a estar creado este tipo de asignación múltiple de actividad. Vamos a empezar diciendo de que esta asignación múltiple de actividad es una especie de plantilla que finalmente me permitirá crear actividad por actividad para cada uno de los elementos específicos que se vayan a generar a través de esta plantilla la tarea que nosotros estamos especificando acá. Sigamos con el ejemplo. Aquí nosotros seleccionamos la naturaleza del elemento que nosotros vayamos a destinar. Por lo general, vehículos, pero podemos seleccionar también neumáticos o piezas serializadas, eso es lo que significa PS. Cuando seleccionamos vehículos, podemos decir cuáles son los elementos que vamos a colocar. Personalizado quiere decir una lista personalizada de vehículos que vamos a colocar aquí más adelante. O podemos seleccionar que van a ser todos los vehículos de nuestra flota, o son los tractos o remolques, pero todos como tal dentro de esta subdivisión. Vamos a decir que es personalizado, ¿ok? Para que elijamos uno a uno cada uno de los vehículos que le vamos a aplicar esta misma tarea que estamos aquí seleccionando. Luego seleccionamos quién va a ser el responsable. Si nosotros seleccionamos un responsable en específico, cuando cuando ya llegue el momento de hacer cada una de las tareas que se va a programar aquí en esta plantilla, le va a llegar un correo electrónico si es que esta persona tiene un correo electrónico. Luego aquí colocamos el factor de inicio, si va a ser por kilometraje, por fecha o por horas de uso. Si usualmente es por kilometraje, si seleccionamos este valor, podemos colocar aquí un valor en específico con que queremos seleccionar el inicio de cada una de las actividades que se van a generar a partir de esta plantilla. Digamos que podemos decirle que todos van a empezar con el mismo valor de 100.000 kilómetros, por decir algo. Más adelante vamos a ver cómo tenemos que editar cada una de estas propiedades en la actividad que se vaya a generar. Si nosotros eliminamos o no colocamos nada, vuelve aquí una etiqueta, una máscara que dice kilometraje actual, es decir, que va a colocar como kilometraje de inicio de cada actividad que se va a derivar de esta plantilla, el kilometraje actual de cada uno de esos vehículos que vamos a programar para hacer este cambio de bujía. Vamos a colocarle por defecto 100.000 para que veamos un efecto más adelante. Y aquí, por ejemplo, la programación, el aviso con que queremos que nos avise cada una de esas actividades que se van a generar en masa a través de esta plantilla. Digamos que quiero que me avise 1000 kilómetros antes, por ejemplo. Y aquí los datos de la periodicidad. Como verán, hay varios campos que ya tenemos o son similares para nosotros. Digamos que aquí le vamos a colocar que cada 15.000 kilómetros se va a hacer el cambio de batería. El cambio, perdón, de bujía. Y colocamos esos datos de la periodicidad. Tengan en cuenta que todos estos datos que hemos definido
desde aquí hasta esta sección del medio son los datos que van a tener en común cada una de las actividades particulares que se va a generar a través de esta plantilla. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Y ahora sí, en esta lista, nosotros vamos a seleccionar cada uno de los vehículos que van a participar en esta creación de actividades como tal. Podemos darle a más para seleccionar manualmente cada uno de los vehículos, menos para eliminar un vehículo de la lista, pero también podemos utilizar este botón que se llama seleccionar, donde me va a abrir una ventana para seleccionar varios elementos de la flota a través de este árbol que está aquí, que sabemos que podemos buscar también por otros criterios que están aquí dentro de estas categorías, ¿de acuerdo? Cuando aceptemos nos va a traer los vehículos de la flota que hemos seleccionado. Entonces, con estos 5 vehículos con que vamos a hacer el ejemplo, se van a crear 5 actividades estándares partiendo de esta plantilla que está aquí. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, le damos guardar, se guardan los datos de esta plantilla y se van a generar aquí en esta sección de los datos de la actividad de las nuevas actividades. Vamos a darle aquí F5, el botón actualizar, para poder ver las nuevas actividades estándares que se crearon partiendo de esta plantilla. Ahora bien, antes de entrar a explicar cada una de estas actividades y su comportamiento con respecto a la plantilla, veamos dónde quedó la plantilla. La plantilla quedó en este espacio que está aquí, que dice ver solo asignaciones múltiples de actividad. Cuando nosotros le damos clic aquí, vamos a ver una lista de todas las plantillas que hemos definido como actividades múltiples. Igualmente, si nosotros damos doble clic aquí, podemos editar los datos de esa plantilla como tal, si queremos seleccionar o agregar más elementos a ella, en este caso más vehículos, o cambiar alguna de las propiedades. Nosotros vamos a darle aquí otra vez para ver solo las actividades estándares, para ver todas las actividades que tenemos. Nosotros cuando vayamos, cada una de estas actividades que se derivaron ya tiene vida propia, aunque se derivaron de una plantilla, cada una de estas actividades es individual, es autónoma como tal, hasta cierto punto de la plantilla. Digamos, por ejemplo, que esos 100.000 kilómetros que nosotros habíamos colocado, los tenemos aquí en este inicio, ya que todo el mundo comparte los 100.000 kilómetros que le habíamos puesto en la plantilla. Digamos que esta va a empezar a los 100.000, esta también a los 100.000, esta también a los 100.000, y así, etcétera, etcétera. El deber ser es que nosotros debemos editar cada una de estas actividades que se crearon desde esa plantilla para colocarle un inicio real solo por esta vez. Digamos que esta actividad, vamos a ver los detalles de este vehículo, si tiene 79.800. Voy a colocarle que el cambio de bujía lo quiero hacer, por ejemplo, a los 80.000. Y guardamos. Entonces, así podemos ir editando, por ejemplo, cada una de las propiedades ya en específico, en este caso nada más el kilometraje, para darle más precisión a cada una de esas actividades generadas. La plantilla me sirvió como una ayuda para ahorrarme muchísimo tiempo. Aquí es 700, ¿qué? Aquí es 670.000. Vamos a colocarle que va a comenzar a los 680.000. Voy a colocar esta que, por ejemplo, vamos a empezar a los 470.000. Y así con cada uno de los vehículos. Recuerden que el propósito de la plantilla es simplemente ahorrarnos muchísimos pasos a que si hubiésemos tenido que colocar cada una de estas actividades manualmente. Esta sí la vamos a colocar. 50.000 exactos. Y esta 150.000 también. Perfecto. Entonces, vamos a seguir. Por ejemplo, digamos que yo quiero editar el detalle de una de ellas nada más. Digamos que a esta yo le quiero editar el detalle, por ejemplo,
realizar el cambio de la bujía del motor y revisar cables eléctricos. Nada más para esta, voy a cambiar este detalle para que veamos un efecto que les quiero mostrar más adelante. A este le editamos el detalle. Y a esta otra vamos a editarle, por ejemplo, quién es el responsable. Digamos que el responsable aquí va a ser, por ejemplo, Humberto Díaz. ¿De acuerdo? Hemos editado estas dos en alguno de sus campos. En esta editamos la descripción de los detalles técnicos y en esta el responsable. De hecho, vamos a verlo aquí. Fíjense que el responsable en esta es Humberto Díaz. Vamos a ver qué otras facilidades tenemos cuando editamos cada una de las plantillas. Por ejemplo, digamos que esta plantilla que fue la original, yo quiero editar este detalle general, realizar el cambio de todas las bujías del motor. Y digamos que le coloco otra serie de detalles más. Y aparte, vamos a cambiar, por ejemplo, el responsable. El responsable va a ser, por ejemplo, en este caso, Pedro Moreno. Y vamos a guardar. Cuando guardamos la plantilla, fíjense que ahora las actividades que estaban aquí, fíjense que se me actualizaron. Fíjense que se me actualizó el detalle de todas y cada una, menos aquella que yo edité manualmente. Incluso esta que tenía exactamente la misma descripción que las demás, exceptuando el responsable, se me cambiaron todas las demás con el responsable que habíamos colocado, menos esta que originalmente fue Humberto Díaz. Entonces, inteligentemente, cuando cambiamos una plantilla, se cambian los valores, aquellos que son constantes desde la plantilla hasta el grupo de hasta la actividad en específico como tal. Entonces es un enorme ahorro de trabajo cuando quieran editar ciertas propiedades de la plantilla y ahorrarse muchísimo trabajo para hacer estas tareas que se crearon masivamente, estandarizando los datos que hayamos colocado. Finalmente, cuando nosotros vayamos a realizar, por ejemplo, una actividad, digamos que esta ya la hicimos, porque esta está en amarillo, ¿no? Que quiere decir que está en un estado de alerta. Digamos que esta ya la completamos. Vamos a suponer que ya la completamos. Le colocamos aquí, por ejemplo, un costo de mano de obra, etcétera. Llenamos los demás datos de la finalización, etcétera, etcétera. Y guardamos la actividad. Voy a colocarle aquí en este vínculo, que sabemos que para mostrar las actividades completadas, para ver aquí esta actividad que acabamos de completar y que se me generó la próxima nueva que vendría siendo esta. Esta se me va a generar, como ya conocemos, con un próximo kilometraje de inicio. En este caso, 15.000 kilómetros más de lo que teníamos previsto. Pero ¿qué pasa si nosotros venimos y volvemos a editar la plantilla? Digamos que colocamos aquí otro valor. Aquí editamos la plantilla y de vuelta a las actividades, fíjense cómo todas las que están activas, que tienen atributos en común, en este caso el detalle, se cambian, menos aquella que fue completada porque se conserva como estuvo originalmente. Cuando nosotros culminamos esta actividad, se guardó con unos datos en específico y aunque era común con el valor anterior, lo respetó porque ya esto fue completado con esa información cuando nosotros la almacenamos de esta forma. De esta manera es que nosotros podemos crear actividades múltiples, ahorrándonos varios pasos para la creación masiva de actividades. Existe otra manera adicional de crear actividades, no tan masivamente de esta forma, pero que también nos ayuda durante el uso del sistema. Uno, por ejemplo, es que digamos, podemos tomar esta actividad como tal,
Vamos a darle doble clic para editarla. Y digamos que necesitamos hacer por ejemplo, para este mismo vehículo, otra actividad con estas mismas propiedades de esta ventana, de esta actividad que tenemos aquí. Existe un botón que está aquí en la parte inferior que se llama Nuevo Registro con copia del actual. Cuando nosotros le damos clic aquí, me hace una pregunta de que me va a, si quiero copiar todos estos atributos en una actividad nueva. Le decimos que sí. Y fíjense que me aparece ahora otro registro en blanco completamente distinto, pero copiándome los datos de la actividad que tenía presente en la pantalla hasta hace un momento. Entonces podemos seleccionar, por ejemplo, digamos que yo quiero hacer aquí ahora un motor, una actividad de motor, cambio de bujías, por ejemplo. Anteriormente era un cambio de aceite. Y quiero hacer durante el mismo cambio de aceite un cambio de bujía y lo dejamos, por ejemplo, para el mismo vehículo. Y le damos a aceptar. Entonces ya me deja una actividad nueva. En este caso me dice que encontrar otra actividad sin finalizar con la misma tarea, que fue la que creamos de forma masiva. Vamos a decirle que no, porque ya no me interesa hacer un cambio de bujía. Digamos que quiero hacer, por ejemplo, un lavado general, por ejemplo. ¿No? Aprovechando. Entonces, fíjense cómo ya tengo ahora, me acaba de crear una actividad con copia de la anterior que me encontré en la pantalla. También existe otra manera más de realizar actividades de forma rápida, pero esto solamente aplica para la parte de los neumáticos o la parte de las piezas separizadas. En el menú inventario, nosotros tenemos aquí una opción que dice almacenes de neumáticos. Cuando nosotros seleccionamos aquí, digamos, vamos a hacer un movimiento masivo, por ejemplo, un almacén que sabemos que genera una actividad, por ejemplo, para renovar banda del almacén de llantas para renovar. Si nosotros seleccionamos varias llantas, porque las queremos renovar, por ejemplo, sabemos que este tipo de almacén, llantas a renovar, genera una actividad, porque lo tenemos aquí en los tipos de almacenes, en la definición. Vamos a ir al catálogo, tipo de almacenes para neumáticos, y vamos a investigar para constatar eso. Llantas para renovar, este tipo de almacén tiene la propiedad de que genera una actividad. Cuando nosotros lo hacemos por medio de esta ventana de almacenes de neumáticos y movemos varios elementos de forma masiva y le demos a aceptar, se me va a abrir una ventana de la actividad para llenar una actividad como tal, pero para múltiples elementos. En este caso, lo que hemos seleccionado aquí a la parte derecha. Podemos seleccionar, por ejemplo, los datos de la actividad y algunos otros detalles técnicos que queremos colocar. Digamos, por ejemplo, esto. Renovar toda la banda. Colocamos que es preventiva. Y este va a ser el responsable, por ejemplo. Y la fecha de inicio la quiero, digamos, para la semana entrante. Aquí. Y que me avise, por ejemplo, un día antes. Aceptamos. Y aquí me dice que los datos fueron guardados satisfactoriamente, pero de esta ventana que estamos viendo aquí de almacenes de neumáticos. De vuelta aquí a mi lista de actividades, vamos a darle F5 para actualizar la ventana. Y tenemos ahora las nuevas actividades que se crearon de forma masiva desde esa ventana de almacenes neumáticos. Lo mismo aplica, la misma mecánica, para la parte de almacenes de piezas serializadas como tal. ¿De acuerdo? Es la misma mecánica, solamente que me va a abrir una ventana para las actividades destinadas a una pieza serializada como tal. De esta manera es que nosotros ahorramos bastante trabajo creando actividades de forma masiva dentro de Transportex.